Hola amigos, mi nombre es María Imelda Perales Alba. Actualmente trabajo en un jardín de niños del sector 55 ubicado en el estado de Zacatecas. El día de hoy les quiero hablar sobre el tema de la pobreza. Primero que nada, la pobreza, las características, las causas y cómo podemos erradicar este tema o cómo podemos acabar con la pobreza. Primero que nada, ¿qué es la pobreza? Bueno, la pobreza es la capacidad, es entendida como una situación donde no existe la posibilidad de acceder a lo necesario que se puede tener en una vida digna, como las necesidades elementales que esas definen en lo económico y en lo social. Las características de la pobreza no son siempre las mismas. Es por ello que pueden ser clasificadas en lo individual. Este tipo de pobreza implica a una sola persona o a una sola familia, ya que ésta se encuentra en una situación donde resulta imposible acceder a las necesidades básicas. Dicha dificultad se debe a alguna limitación mental o una limitación física. La colectiva, esta no afecta a una sola persona, afecta a varias personas, a varias familias o en efectivo a una sola comunidad. Esto quiere decir que afecta a muchas personas de un solo golpe. Bueno, estos inconvenientes para acceder a lo básico son consecuencias de un bajo desarrollo económico y la escasez de recursos que agrava esta situación. En efecto, las tasas de mortalidad ascienden ya que estos individuos no poseen con la capacidad de recibir una buena alimentación, disminuyendo en ella la expectativa de la vida. Bueno, esta no solamente se clasifica en estas dos, sino que también se clasifica en la cíclica, pobreza cíclica. Esta alcanza grandes porciones de la comunidad, pero de manera pasajera. Esas dificultades se deben muchas veces a catástrofes naturales o a una mala planificación en el ámbito de la agricultura. Bueno, la pobreza también puede ser clasificada, depende de las carencias. El primero, en lo absoluto. En esta clase de pobreza no es posible acceder a las necesidades básicas, ya sea alimentos, educación o simplemente la vestimenta. La pobreza relativa. En este concepto se hace referencia que la pobreza es muy diferente según el lugar donde nos situemos. No son iguales las carencias en países europeos, en africanos o latinoamericanos. Otro aspecto es la pobreza en educación. A estas personas les resulta imposible acceder a niveles de educación para poder tener esa enseñanza, ya sea primaria, secundaria o superior, generando aún más dificultades para introducirse en el mercado laboral. Otro tipo de pobreza es en los servicios. Esas personas no tienen la posibilidad de acceder a ningún tipo de servicio, como es la luz, el agua, el teléfono, las redes, entre otras. Esto puede ser por dos motivos. ¿Cuáles? En primer lugar, por la imposibilidad de costearlo. En segundo lugar, porque se habitan en zonas lejanas de los centros urbanos y dichas redes no tienen este alcance de tener o de contar con dichos servicios. Bueno, la que sigue es todas son importantes, pero esta es una de las más importantes porque es en la salud. Estas personas no pueden acceder a ningún tipo de atención médica porque en consecuencia se ven obligados a recurrir a centros públicos o dispuestos en los barrios que sus condiciones y resultados no suelen ser los ideales para tener una buena atención médica. Además, les resulta un poco más complicado, es más difícil acceder a los medicamentos. En caso de que no los tengan, se les hace difícil comprarlos por lo mismo de que no tenemos porque no existe la economía para tenerlos al alcance. Bueno, entonces la pobreza
se derivan dos causas, tales como, son varias causas las que se derivan de la pobreza: el colonialismo, las guerras en las que se vivían, pues también pues las innovaciones, el modelo comercial, la corrupción, los empleos mal pagados o la falta de estos mismos, ya que no se cuentan con trabajos para las personas que en verdad lo necesitan. En diferentes países la pobreza tiene doble causa. La primera, que es en lo interno. ¿Cómo en lo interno? Bueno, las personas, es un grupo de personas que se apoderan de los bienes o de los bienes de las demás personas de este lugar, y así se los van quitando. Les quitan el trabajo de lo que las demás personas poco a poco se van haciendo de sus cosas. En lo demás es en lo externo. En lo externo, ¿cómo lo vamos a mencionar? En lo externo es el saqueo de riquezas y los recursos naturales de cada nación. Es por eso que los países vivimos esta pobreza en estos dos aspectos, en el nivel interno y en el externo. Las causas de esta pobreza, ¿cuáles son? Son las causantes de consecuencias que vienen después de lo que ocasiona la pobreza. ¿Cuál es? Primero, la desnutrición. ¿Cómo queremos tener personas o niños bien alimentados si no tenemos los medios para darles una buena alimentación? Y gracias a eso es lamentablemente que aparece la desnutrición, y más en pequeños. Otro, la desintegración familiar. Aquí empiezan los sentimientos con ellos mismos porque no tengo trabajo, y es cuando se empieza a desintegrar una familia. La delincuencia, la prostitución o las adicciones son factores que incluyen principalmente más bien en jóvenes que no quieren vivir en este tipo de pobreza. Y para salir más fácil de esta pobreza, se les hace el camino más fácil irse a las adicciones, prostituirse o simplemente hacer cosas indebidas que después los hacen delincuentes. Otra, la migración. La migración puede ser de que las personas se van a buscar trabajos para poder sobrevivir o para mantener a una familia, y es cuando empiezan a migrar y van dejando su familia y el lugar de su procedencia. Y otra es los problemas de salud. ¿Cuáles problemas de salud? Los problemas de salud que se originan depende del lugar de las personas, del lugar donde vivan. ¿Por qué? Porque si la persona no tiene una vivienda donde vivir, es donde ocasionan las enfermedades. La pobreza impide que las familias gocen de diferentes beneficios, como cuáles: tener una vestimenta, una vivienda, alimentación, tener alimentación saludable. También sobre atención médica y un trabajo estable. En la población el primer objetivo es erradicar con la pobreza. ¿Cómo la quieren acabar? Para poderla erradicar es importante conocer las causas de esta. Algunas de las ideas para acabar con la pobreza es brindar trabajo a las personas que son de este mismo lugar y que no anden buscando ni migrando. Así podemos brindarles el trabajo para que no salgan a buscar otro trabajo. De hoy en día tenemos la tecnología, que gracias a esta tecnología podemos ayudar a las demás personas que lo necesitan, como mandando alimentos, mandando vestimenta, para que ellos tengan una vida mejor, se podría decir, y no vivan tan en la pobreza extrema. Por mi parte sería todo, y agradecerles y que no nos dejemos atrás para ayudar.